contarte cómo mi mamá me inculpó de tenencia ilícita de sustancias para poder levantarse a mi flaquito y robármelo. Mi mamá y yo habíamos vivido solas desde que mi papá nos abandonó cuando tenía 4 años. La verdad es que mi mamá era una persona bastante joven, ya que me tuvo también a una edad muy temprana, a los 16 años. Entonces mi mamá se veía muy joven, de hecho parecía una compañera más de clase. Además que su comportamiento era bastante liberal y bastante chévere. Parecía una amiga más y siempre se mezclaba con mi grupo de amigos, con mis amigas. La relación que yo tenía con mi mamá era bastante chévere, ya que era una relación como de amigas. Yo confiaba mucho en ella y nos llevábamos súper bien. Pero también peleábamos muy seguido porque usualmente siempre cogía mi ropa, siempre hacía cosas que me molestaban. Antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil para más chisme. Y como nos llevábamos como si fuéramos hermanas, pues había bastante confianza y siempre nos estábamos gritando. La mayoría de personas no la veía como mi madre, sino como una amiga o como mi hermana mayor. La verdad es que yo no le había visto el mayor problema hasta que intentó levantarse a mi novio. La verdad es que ya antes habíamos tenido problemas similares porque ella coqueteaba mucho con los novios que yo traía a mi casa y le presentaba. A mí sí me incomodaba bastante y siempre terminábamos discutiendo por eso, porque ella decía que no era verdad, que eran chicos muy jóvenes y que ella nunca podía mirarlos de esa manera. Les sonreía, les hacía comentarios muy inapropiados. E incluso varios de mis exnovios me habían dicho de que mi mamá tenía un comportamiento muy coqueto y muy raro con ellos. Pero la situación se salió muchísimo de control cuando conocí a Aarón. Lo conocí en uno de los talleres de música a los que asistía, ya que a ambos nos gustaba tocar la guitarra. Comenzamos a salir y la verdad es que Aarón era este típico chico que le vale madres el mundo, que no estudia, que está lleno de tatuajes, que tiene una moto, en fin, ya saben. Pero el problema principal con Aarón no era este look de fuck the police y que tenía pinta de chico malo, sino que también lo era, ya que solía consumir ciertas cositas que, bueno, ya saben, polvitos mágicos. Antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil para más chisme. Pero no solamente consumía estos polvitos mágicos, sino que a veces también los vendía. La verdad es que nuestra relación comenzó súper linda y yo no tenía ni idea de que él hacía esas cosas, obviamente. Yo sí era un poco rebelde, pero nunca tanto, y la verdad es que esa vaina sí me asustaba. Pero lamentablemente me llegué a enterar cuando nuestra relación ya llevaba bastante tiempo, como medio año, y la verdad es que a mí me gustaba muchísimo. Y la verdad es que sí estaba bien mensa, porque él me dijo que solamente lo hacía porque necesitaba irse de su casa con urgencia, porque su papá era un abusivo y que no tenía otra cosa que hacer. Obviamente esto era claramente falso, porque podía buscarse un empleo, pero le gustaba la manera. Pero no me culpen, era una niña muy tonta, pues llamaba mucho la atención y me gustaba mucho, por lo que pues decidí ignorar este elemental suceso en su vida y seguir con mi relación con él, a pesar de su relación con los polvitos mágicos. Para todo esto yo dudaba muchísimo si presentárselo a mi madre, porque pues mi mamá tenía este sexto sentido, a pesar de que nos llevábamos muy bien y era como una amiga más, pues no dejaba de ser mi madre y tenía este sexto sentido de saber cuando me estaba metiendo en problemas. Mi temor principal era que descubriera la relación de este chico con los polvitos y no que me bajara el novio. Antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil para más chisme. Hasta que un día mi mamá no se aguantó nada y me preguntó si estaba saliendo con alguien y que quería conocerlo. Así que le conté esto a Aarón y decidimos que sería buenísima idea que él fuera a cenar a la casa con mi mamá, pues los tres. Y así fue como sucedió, los presenté en la cena y la verdad es que se llevaron súper bien. Pero en ese tiempo pues yo no sospechaba nada. Según yo, pues, se llevaban súper bien y era súper genial porque mi mamá, pues, lo paraba invitando a la casa. Le dijeron que si mi mamá comenzaba a tener algún comportamiento raro como coqueto, me avisara para poder yo hablar con ella. Obviamente se hizo el actor de Oscar y me dijo que mi mamá jamás se le había insinuado y que cómo podía pensar algo así y que mi mamá no se veía de las de ese tipo. En mi cerebro era como, quizás a mi mamá no le gustan con esta pinta de chico malo, motero y pues estas cosas. Quizás por eso con Aarón no se está comportando de la misma manera que con mis exnovios. Hasta que pues un día escuché que mi mamá se reía muchísimo por el teléfono, como a las 2 de la madrugada, y se me hacía muy raro porque no me dejaba estudiar y usualmente no se ponía a contestar llamadas a esa hora de la madrugada.
Cuando fui a decirle que por favor bajara el volumen o que se callara y colgara la llamada y llamara al día siguiente, pues escuché que al teléfono se reía y decía: Aaron, eres muy gracioso. Como yo conocía a mi madre, pues me imaginaba lo peor. Yo dije, me están montando los cuernos entre ellos dos. Entonces tracé un plan para revisarle el celular a mi madre porque me sabía su contraseña. Así que al día siguiente, cuando mi madre dejó su celular fuera en su habitación, yo fui silenciosamente a agarrar. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil para más chisme. Pero no me di cuenta que mi mamá se había olvidado algunas cosas en su habitación y entraba detrás mío y me vio agarrar su celular. Ella se puso súper nerviosa y me arranchó el teléfono y me dijo que nunca más volviera a coger su celular sin su autorización. La verdad es que esta reacción desmedida pues llamaba mucho la atención, y con todas las señales del día anterior y de las semanas pasadas, pues yo ya me olía de que aquí había gato encerrado. O mejor dicho, cuerno encerrado, porque me estaban poniendo los cuernos. Obviamente ella me acusó de loca y me dijo que estaba delirando, que cómo podía creer que ella se iba a meter con un mocoso de 19 años. Fácil. Y que pues tenía que pensar mejor las cosas si desconfiaba así de ella. Obviamente a mí me olía muy mal toda esa actitud y fui a reclamarle a Aaron. Pero cuando le reclamé, él solamente se rió de mí y me dijo que estaba delirando. Yo planeaba hacer un plan como seguirlos y descubrirlos a los dos, pero no llegué a hacer nada de esto por lo que me hizo mi mamá. Yo estaba en mi cuarto estudiando mientras pensaba cómo hacer para descubrirlos a los dos, cuando de pronto escuché las sirenas de policía fuera de mi casa. Mi mamá había salido muy temprano, por lo que no estaba en la casa, y yo tuve que bajar a abrir cuando un policía tocó la puerta de mi casa. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil para más chisme. Pero al abrir, la sorpresa que me llevé fue ver a mi mamá con el policía al costado. Mi mamá comenzó a llorar y le dijo: señor policía, esta es mi hija. Yo estaba muy sacada de pedo, o sea, no sabía qué rayos estaba pasando y por qué la policía estaba en la casa. La policía llamó a su compañero y pasó a la casa. Fue directamente a mi habitación mientras yo no sabía qué rayos estaba sucediendo. Obviamente comencé a gritarle a mi mamá que qué sucedía, que qué le pasaba, que qué estaba haciendo. Pero mi mamá solamente lloraba como Magdalena. Cuando de pronto el policía agarra una de mis mochilas con las que iba a la universidad y de ella sale cantidad de polvitos mágicos en bolsas. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil para más chisme. Obviamente yo me asusté horrible, no podía creerlo. Comencé a llorar y a decir que no sabía qué estaba haciendo eso ahí, pero obviamente la policía no me creyó y me esposaron y me llevaron a comisaría. Yo no entendía ni un carajo de lo que estaba pasando, pero mientras estaba conduciendo el policía me dijo: espero que esta situación te enseñe una lección. Tu mamá solamente quiere lo mejor para ti. Ahí fue cuando caí en cuenta que quien había orquestado todo esto había sido mi madre, ya que yo jamás había metido eso ahí en mi mochila. Y Aaron nunca había estado cerca de mi mochila como para meter esas cosas ahí, así que lo más probable era que mi mamá las había metido ahí. El policía me dijo: no vamos a presentar cargos, pero vas a tener que ir al reformatorio por un mes. A ver si así aprendes a dejar de ser rebelde y colaboras más con tu mamá en la casa. Quizás de esta manera te des cuenta que estás desperdiciando tu vida y que te están haciendo un favor. Yo les juro que no podía creerlo. Obviamente traté de explicarle al policía lo que estaba pasando, que yo era inocente y que me habían inculpado porque mi mamá tenía una relación con mi novio. Pero obviamente el policía creyó que le estaba mintiendo y no me creyó. Así fue como me llevaron al reformatorio de mujeres por un mes, un reformatorio de menores, obviamente, y mi mamá no llegó a visitarme como a la semana. La verdad es que cuando llegó ella se veía bastante asustada y yo no quería ni hablar con ella, pero tenía que preguntarle por qué había hecho eso, si era tan fácil como decirme que terminara con Aaron porque estaba con ella. Obviamente ella trató de disculparse y me dijo que todo eso lo había hecho por mi bien. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil para más chisme. Pero la verdad es que después de que salí del reformatorio y descubrí que mi mamá se había escapado con Aaron, me di cuenta que la realidad era que Aaron la había manipulado para que se fuera con él y me dejara a mí. De alguna extraña manera, esa manipulación había hecho que mi mamá se enamorara de él y de esa manera pues sacarme del medio de mí y quedarse con mi mamá y con su dinero para poder fugarse del país.
Al final yo me quedé viviendo con mis abuelos en esa casa y no volví a saber de mi mamá hasta medio año después, cuando llamó por Navidades a desear una feliz Navidad. La sinvergüencería hecha persona, obviamente.